Vamos a empezar a trabajar con las estructuras repetitivas y vamos a utilizar estas estructuras repetitivas cuando necesitamos que un conjunto de instrucciones se ejecuten un cierto número finito de veces. Tareas repetitivas que tenemos que estar haciendo una y otra vez, que son tediosas, digámoslo así, vamos a resolverlas con este tipo de estructuras. Es lo ideal. Y llamamos bucle o ciclo al proceso que se repite. Bueno, pues ahora continúo con la siguiente diapositiva. Y tenemos dos tipos de estas estructuras. El primero lo vamos a utilizar, en este caso el for, o en español para o desde. Lo vamos a utilizar cuando tenemos perfectamente establecido el número de veces que ese grupo de acciones que queremos ejecutar se van a ejecutar. Esta estructura es ideal y bueno, de hecho la podemos utilizar solamente bajo estas circunstancias. Si desconocemos cuántas veces tenemos que repetir una determinada acción o acciones, no podemos utilizarla. Muy importante, esa es la primera pauta para elegir cuál de las tres estructuras que vamos a estar mencionando es la ideal en cada caso. El segundo, las otras dos estructuras que son el while y el do while, las vamos a poder utilizar cuando el número de repeticiones es desconocido y se hará esa repetición hasta que se cumpla o no se deje de cumplir cierta condición. Entonces, el for no lo podemos utilizar cuando no conocemos este número de repeticiones, pero el while y el do while sí que lo podemos utilizar aunque conozcamos el número de repeticiones. Lo ideal es que lo utilicemos cuando no lo conozcamos, pero no quita que lo podamos usar en el caso contrario. Ahora, algunas aclaraciones respecto a lo que te voy a ir mencionando. Aquí está muy claro, vamos a utilizar el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Ahorita vamos a detallar las diferencias y características de cada uno, pero la observación es con respecto a la traducción. Para o desde está indicado para for, pero con el while y el do while se convierte esto en un verdadero martirio. ¿Por qué? Porque el while le podemos llamar mientras, o inclusive le podemos llamar, si estamos con pseudocódigo, hacer mientras. Y esto en la bibliografía, en los libros, lo puedes encontrar así tal cual. El do while lo vamos a encontrar como repetir. Lo vamos a encontrar, esta es la verdadera parte confusa, también lo podemos encontrar así, como hacer mientras. Incluso en estas diapositivas que vamos a revisar, se volvió un poco, quizás hasta confuso, porque, bueno, ¿cuál es la traducción correcta para cada una? Inclusive en algunos lenguajes de programación, el while tiene algunas variantes, el do while tiene algunas variantes, lo encontramos nombrado de manera diferente. Yo te voy a ir mencionando, por eso, en cada caso, cuál es cada uno de estos. Y bueno, en inglés, el for para referirme al para o desde, el while para referirme al mientras y el do while para referirme al hacer mientras, que sería más precisamente algo así como la mejor traducción que podríamos hacer. Continúo. Vamos con la primera, el for, el para o el desde. Características. Vamos a utilizarla cuando conocemos de antemano el número de veces que deseamos ejecutar una acción o un grupo de acciones. Si yo quiero ejecutar, por ejemplo, la suma de 10 números, pues yo ya sé que tengo que leer 10 números y en ese sentido está perfectamente delimitado el número de veces que yo voy a realizar la acción de sumar. Con esos 10 números yo los voy a sumar pues 10 veces. La estructura ejecuta las acciones
del cuerpo del bucle un número especificado de veces. El cuerpo del bucle sería lo que está contenido dentro de lo siguiente. Con pseudocódigo es algo como esto. Para, por ejemplo, i, que sería mi variable contador. Luego yo tengo que tener un punto de partida, en este caso sería 1, y el punto final sería hasta, digamos, 10. Y luego tengo el fin para. Bueno, pues ese punto número 2 que dice que esta estructura ejecuta las acciones del cuerpo del bucle, el cuerpo del bucle es todo lo que está incluido entre esas dos líneas que yo ya te coloqué, las acciones que vamos a realizar. Y luego el punto número 3, este controla en modo automático el valor de una variable que cuenta la cantidad de ciclos ejecutados. Bueno, pues esto yo lo tengo que realizar 10 veces porque aquí lo estoy indicando, que la variable contador, que se llama i, va a comenzar en 1 y va a terminar en 10. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues lo que yo coloque en el cuerpo del bucle, en el cuerpo de la instrucción. Quizás podría imprimir simplemente ese contador, el valor que va adoptando durante cada ciclo. Así que, sin mayor problema, yo especificando el valor inicial, insisto en este punto, y especificando el valor final en este otro punto, yo hago trabajar al for de manera correcta. ¿Por qué esta observación? Porque con while y con do while tú tienes que llevar ese control de manera manual, pero ya lo veremos más adelante. Ahora, esta es la sintaxis, de hecho ya te la mencioné, ya la escribí hace un momento. Tengo que colocar el para con el pseudocódigo, mi variable que es la variable contador, yo usé lo siguiente hace un momento. Para i, que es mi variable índice o contador, el operador de asignación, este operador de asignación cuando estamos trabajando con pseudocode o psint en la computadora, lo obtenemos presionando o escribiendo primero el signo de menor que y luego un guión. En ese momento el programa va a convertirlo en una flecha así muy pequeñita que indica que pues, una asignación. Es como el igual cuando lo estamos trabajando en el algoritmo y en el diagrama de flujo. Pues bueno, yo tengo mi valor inicial después de esto, valor inicial indicado con VI, y en este caso el valor inicial es 1 hasta, opcionalmente, bueno, hasta el valor final, que sería 10, opcionalmente puedo declarar este parámetro que es el de incremento. ¿Qué significa? Bueno, si yo coloco con paso 2, digamos, y luego hacer, ¿qué indica este parámetro? Bueno, si yo quería imprimir los números del 1 al 10, digamos que para i igual desde 1 hasta 10, lo que yo tengo que hacer es imprimir. De hecho, esto iría aquí en el cuerpo, imprimir el valor de i, punto y coma, o tal vez no, porque podría ser esto un algoritmo, un diagrama o un pseudocódigo. Bueno, ahí ya lo coloqué. Si yo quiero imprimir y lo que va a hacer la computadora o esta instrucción es mostrarnos en pantalla los números de 1 en 1, el 2, luego el 3, luego el 4 y así hasta llegar al 10 en pantalla. Si yo no coloco esta instrucción que dice con paso 2, si yo la coloco y si implemento este bloque de código o este código, lo que yo tendría en vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sería 1 y luego a ese 1 le tendría que sumar o hacer un salto de 2 con lo cual obtendría 3 y luego 5 y luego 7 y luego 9 y luego hasta ahí me detengo. El 11 ya no porque sobrepasa al 10 que fue mi condición inicial. Así que este valor, este parámetro es opcional y también es necesario, es importante que lo conozcamos. Paso con lo siguiente. Aquí la descripción de las variables.
perdón, de los parámetros de esta estructura. Primero, la variable índice, el contador. Hace rato fue un i y es el que lleva el control de cuántas veces ya hiciste determinada acción. Si ya lo hiciste una vez, si ya lo hiciste 2 veces, si ya lo hiciste 5 veces y ya terminaste. Eso es para lo que sirve esta variable, el índice. Después tenemos el valor inicial, que en nuestro ejemplo anterior fue el 1 y es el punto de partida. Usualmente comenzamos desde 0, desde 1 o pues podría variar, ¿no? Puede ser una cantidad X o N. Ese es nuestro punto de partida. El valor final es hasta dónde o en dónde queremos detenernos, dónde queremos o dónde debe detenerse esta estructura para salir del bucle, salir del ciclo. En nuestro ejemplo anterior era el 10, porque queríamos imprimir los números en pantalla del 1 al 10. Y el incremento, o lo que yo utilicé como con paso 2, el incremento me indica el número que se incrementa o decrementa, porque puede ir en reversa, digámoslo así, a la variable índice en cada iteración del bucle. Si se omite, si tú no lo colocas, si yo no coloco esto específicamente con paso 2 o un incremento de 2, el incremento se entiende que va a ser 1. De 1 en 1 yo tendría que ir imprimiendo estos datos en pantalla. Y aquí tengo el diagrama de flujo a la derecha, que dice algo así como para, no se alcanza a ver probablemente en pantalla, por eso lo voy a escribir, para variable 1 y variable 2, nosotros vamos a hacer la acción 1, la acción 2, la acción n. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Vamos a suponer que ahora queremos hacer los números en pantalla del 1 al 4. Entonces, yo tendría que tener algo así como para i menor o igual a 4. Déjame borrar porque aquí ya me equivoqué. Es para i desde 1. Así es que déjame hacer esta corrección. Para i igual a nuestro punto de partida, que es 1, hasta 4 vamos a hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues nada más vamos a imprimir el valor de i. Y por aquí colocamos el fin de para. Bueno, me voy a auxiliar de esto. Entonces, la pregunta que tendríamos que estar haciendo es si i es menor o igual a 4. Lo voy a colocar, yo creo que por aquí, para que se vea. I es menor o igual a 4. Esa es mi condición. Eso es lo que me va a decir si ya terminé o debo de continuar realizando esa impresión en pantalla. Y bueno, el valor inicial para i es 1. Lo voy a colocar en este punto. El valor inicial para i es 1. Tengo que llegar hasta 4. ¿Qué vamos a hacer? Imprimir en pantalla, ¿vale? Entonces mi valor inicial es 1. ¿Qué hago? Bueno, pues imprimo. De hecho ya no voy a usar la palabra imprimir. Nada más voy a imprimir en pantalla este número 1. Imprimo el 1. Ok. Sigo el flujo del programa. Ya imprimí en pantalla. Y ahora, en este punto, el contador se incrementa de manera automática con esta estructura for en 1. Así que i aquí ahora vale 2. Lo que hace es preguntarse, i es menor a 4, menor o igual a 4. Acuérdate, i vale 2, así que preguntamos, ¿2 es menor o igual que 4? Como sí lo es, continuamos todavía con esta instrucción y ahora imprimimos en pantalla el valor de i, que vale 2. En este punto, automáticamente i incrementa su valor en 1 y ahora vale 3. Y ahora nos preguntamos si 3 es menor o igual a 4. Como eso es cierto, imprimimos en pantalla ese valor, que es 3. Y ahora
y incrementa automáticamente su valor. Ahora ahí vale 4 y preguntamos, ¿4 es menor o igual a 4? No es menor, pero sí es igual, así que imprimimos en pantalla ese 4 y aquí y aumenta su valor en 1, ahora vale 5 y en este último punto preguntamos, ¿5 es menor o igual a 4? Como ya no es cierto, esta condición ya no es cierta, aquí termina. Por acá tú no lo ves, pero hay una flechita, una parte donde ya salimos del bucle, del ciclo, terminamos de iterar, de repetir y continuamos con el programa, ¿no? Entonces se imprimieron los números del 1 al 4 con ese incremento automático de i. Más que menos, así es como trabaja este for y en general las estructuras que vamos a ver también más adelante. Ejemplo número 1. Tenemos que imprimir los números del 1 al 100. Yo lo tengo aquí. Tenemos nuestro algoritmo. Empieza con inicio, termina con final. Y empieza el ciclo con para i desde 1 hasta 100. Vamos a imprimir i. Sin mayor problema, ya lo tenemos. Y terminamos en este punto con el fin desde o el fin para. Y lo que tú puedes ver a la derecha es el pseudocódigo que en el programa PCInt va a realizar esto que te estoy proponiendo. Ahora yo me voy a detener aquí con esto porque tengo que hacer algunas aclaraciones respecto al pseudocódigo, así que déjame terminar la presentación. Ok, hacer un poco más grande esta imagen y luego regresar. Creo que no quité lo de las pantallas hace rato, ahora sí. Y se resiste. Bien. Bueno, a manera de introducción hacia el pseudocódigo. Este es un pseudocódigo. Vamos a estar ocupando dos programas para trabajar con pseudocódigo. El primero se llama Pseudocode y lo vamos a trabajar en el Android, y el segundo se llama PSEInt. Este lo vamos a trabajar en la PC Android. Y bueno, ¿qué pasa con esto del pseudocódigo? La manera de trabajar en la zona 40 será la siguiente. Tú haces tu pseudocódigo, el del ejercicio que tú quieras, en alguno de estos dos programas, lo copias y lo pegas. Así es como yo sabré que tú lo hiciste correctamente, que funcionó además. Y bueno, punto final con el pseudocódigo. ¿Qué debemos de considerar para trabajar con el pseudocódigo? Bueno, la sintaxis, la forma en que escribimos. Fíjate aquí, esto que voy subrayando, como cada palabra reservada, estas palabras que son de uso exclusivo del programa en cuestión, en este caso PSEInt, como estas letras de cada palabra reservada comienzan con una letra mayúscula. Esta inclusive tiene alternadas las letras mayúsculas. Fin de proceso o fin proceso también tiene dos letras mayúsculas. No llevan espacio entre ellas e insisto, son palabras reservadas, palabras que son de uso exclusivo del programa en cuestión. Así como C++ tiene sus palabras reservadas, aquí en el pseudocode también las encontramos. Ahora, ¿qué viene después de esta palabra proceso? ¿Y qué significa proceso? Bueno, proceso es para indicar que vamos a comenzar con nuestro pseudocódigo, y fin de proceso es para indicar que terminamos aquí. Es como escribir el fin en nuestro algoritmo y el inicio en este punto. A eso es el equivalente.
Sin embargo, proceso requiere de un argumento más o de un parámetro más, que es este de aquí. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es el nombre de mi pseudocódigo. Aquí necesitamos colocarle un nombre para poder continuar con nuestro pseudocódigo. Si no, bueno, te va a marcar por ahí algún error. ¿Qué debemos de considerar cuando nombramos nuestros pseudocódigos? Pues que no podemos comenzar con un número. Por ejemplo, yo no le puedo llamar 1 de 1 a 100, ¿no? Porque estoy comenzando con un número. Entonces, siempre tenemos que empezar con una letra y después ya podemos usar un guión bajo y dígitos numéricos, como aquí. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues, ¿qué sigue de esto? Esta palabrita de definir es nueva, no la trabajamos jamás en el pseudocódigo, en el algoritmo, ni en el diagrama de flujo. Y definir implica que le digamos al programa cuál es la totalidad de variables y el tipo de datos con el que vamos a estar trabajando. ¿A qué me refiero? Bueno, en los ejemplos de algoritmos, te acordarás de que había un programita que hacía la suma de dos números, por ejemplo, A y B. ¿Vale? Cuando leíamos en la parte inicial, nosotros simplemente leíamos A y B, los datos con los que íbamos a sumar. Sin embargo, esta variable jamás la mencionábamos, es decir, no la mencionábamos antes de este punto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues tendríamos que estar definiendo todas las variables, por ejemplo, suma A y B, ¿vale? Aquí estoy declarando realmente las variables que el programa va a utilizar en un momento u otro, pero yo lo tengo que hacer porque si la quiero usar, por ejemplo, si yo quiero usar suma sin haber colocado suma en esta línea número 2, me va a marcar un error, me va a decir que esa variable no está declarada. Si por el contrario utilizas alguna variable, como yo lo estoy haciendo aquí, que se llama sal, pero la declaro aquí en esta línea número 2, definir y coma sal, pero no la utilizo, el software, algunos programas también me van a decir, oye, declaraste esta variable, pero no la estás utilizando, entonces, ¿qué hacemos, no? Ya tú sabrás si se te pasó algo o si efectivamente sale sobrando y bueno, la tendrías que estar eliminando. Después de que definimos nuestras variables, ya las declaramos, ya dijimos que vamos a usar suma, dijimos que vamos a usar A y dijimos que vamos a usar B, toca especificar el tipo que va a tener asignado esa variable. Por ejemplo, como entero, indica que estas variables i y sal de la línea número 2 pues van a ser de tipo entero, o sea, no vamos a trabajar con decimales. Otros tipos de dato, te lo voy a colocar aquí, son el lógico, falso y verdadero, ¿sí, no? Son los que podemos incluir aquí. El tipo real, en este caso vamos a poder trabajar con decimales, y el tipo de carácter. Esos son todos los que disponemos. Son todos los tipos de datos de los que disponemos aquí en PCInt y en Pseudocode, que son más que suficientes para resolver los ejercicios que tenemos que solucionar. Lo siguiente que tenemos que hacer es ver que tenemos esta palabra imprimir, que pues es el equivalente a imprimir efectivamente, como nosotros lo usábamos en nuestro algoritmo y en nuestro diagrama de flujo, aquí en el pseudocódigo también. ¿Y qué imprimo? Bueno, pues en este caso estoy imprimiendo esta línea, programa para mostrar números de 1 al 100, de 1 a 100. ¿Para qué es útil? Bueno, pues primero para que cuando tú tengas tus programas y tengas un montón ya de pseudocódigos, mejor dicho, y yo te pido evidencia de algunos de ellos, tú sepas qué está haciendo o para qué sirve este pseudocódigo o programa. Y segundo, para indicarle al usuario, a la persona que va a usar tu programa o pseudocódigo, qué está haciendo, para qué sirve. Fíjate que al final yo termino con punto y coma, justo aquí. Fíjate que aquí también en la línea número 2, también termino con punto y coma.
Si nosotros nos olvidamos de colocar ese punto y coma, nos va a marcar un error o nos va a mandar un aviso el programa de que nos falta el punto y coma. En este caso PCInt así lo hace, pero muchos otros programas pues no lo hacen, ¿no? Entonces hay que estar siempre atentos. Luego empiezo con mi ciclo para. Y digo, para ahí, y este es el operador que te decía. ¿Cómo lo obteníamos? Con un signo de menor que y un guión. Eso automáticamente el programa lo convierte en este carácter o el operador de asignación. Para ahí, desde 1 hasta 100, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a imprimir i, punto y coma, si no, acuérdate, va a haber bronca. Fin de para, que indica que aquí termina el bloque para que generé en la línea 5, y luego el fin de proceso, que indica que aquí termina el proceso, o es el fin del el pseudocódigo que yo inicié en el punto número 1. Así que esto es lo que tendríamos que estar haciendo ya más adelante en presencial, en la compu o desde casa, igual funciona. Y bueno, pues te voy a mostrar cómo realizar este pseudocódigo en el programa. Este es el PCInt. Déjame colocar un poco más de aumento. Tengo un archivo nuevo, indica en la línea 1 el inicio de mi pseudocódigo y en la línea 3 el fin de mi pseudocódigo. Y si tú te das cuenta, ya pudiste darte cuenta, yo estoy seguro, de que el pseudocódigo es muy similar al algoritmo, con algunas cosas de más. ¿Qué son estas cosas de más? Bueno, pues la definición de variables, algunas líneas con imprimir más, pero lo esencial que serían los procesos, pues esos van casi igual. Así que lo primero que tengo que hacer es colocarle un nombre a este pseudocódigo y le voy a colocar tal cual lo viste, de 1 a 100. Aquí no lleva punto y coma. Fíjate que si yo no le coloco este programa y me paso a la línea número 2, automáticamente salta este mensaje que dice que falta nombre del proceso. Entonces te va dando una especie de tips, ayudas para que tú cometas muy pocos errores o ningún error. Lo siguiente que tengo que hacer es definir mis variables. Y fíjate que si yo escribo, por ejemplo, def, automáticamente aparece un recuadro azul con la palabra que supone el programa yo quiero escribir, que es definir. Para completarla presiono tabulador en mi teclado y ahí ya la escribió. Fíjate también que está escrita con la inicial en mayúscula y que ahora me está indicando que me faltan algunos parámetros que son precisamente las variables. La única variable que yo voy a utilizar en este momento es la i. Ahora le doy un espacio y me dice falta tipo de dato o es un tipo no válido, ¿sale? ¿Qué tengo que hacer? Poner como. Y fíjate que cuando yo escribo com, así esas tres letras, la C, la O y la M, automáticamente el asistente me muestra cuáles son mis opciones. Y esto funciona en la mayoría de lenguajes de programación, con los lenguajes modernos, con un entorno de desarrollo gráfico. C++, desafortunadamente, el que vamos a usar no nos da este tipo de ayudas, pero bueno, algunas otras variantes como el C# o C++ Builder de Borland, de Embarcadero, sí que lo pueden hacer. Entonces, yo elijo con las teclas de dirección arriba o abajo cuál es el tipo. Aquí va a ser como entero, le doy tabulador y automáticamente me escribe la línea con todo y el punto y coma. Ahora me toca imprimir. Fíjate que yo escribo nuevamente y tabulador para completar, comillas, porque los textos van entre comillas, y ahora escribo programa para imprimir o mostrar números del 1 al 100. Y ya, eso es todo lo que hace. Cuando tú lo estés haciendo en tu teléfono o computadora, trata de no dejar espacios, porque lo vas a copiar y lo vas a mandar a la zona 40.
y bueno, podrías tener efectos indeseados. Así que hazlo todo de corridito, sin espacios entre líneas. Aunque aquí, bueno, lo ideal es que yo, para que se pueda ver, se pueda hacer más fácil la lectura, deje algunos espacios. ¿Qué tengo que hacer después? Bueno, comienzo con mi ciclo para tabulador y aquí empiezo con el signo de menor, luego con el guión, automáticamente lo convirtió en este operador de asignación. Establezco mi valor inicial, que es 1, le digo que sea hasta el 100 cuando se va a detener, y aquí opcionalmente tengo esta palabrita de hacer. ¿Te das cuenta? Pero también te va a funcionar sin hacer, y esto es porque pues, es un pseudocódigo y hay como que variantes, hay margen de maniobra para que tú puedas escribir estas instrucciones. Dependiendo de cómo te lo hayan enseñado, podrías tener que escribir el hacer o no. En nuestro caso sí que es de a fuerza, así está en la zona 40, y si tú no lo haces con hacer, te va a marcar un error. Así es que abusado con esto. Luego, automáticamente se creó esta línea que dice fin para, y ya puedo escribir las acciones que quiero que se repitan dentro de este bloque. Así que lo que yo quiero que se repita es la impresión de la variable i, punto y coma, no hay que olvidarlo, y con eso estaría terminando mi pseudocódigo. Ahora, déjame colocar el zoom para que yo te muestre cómo se ejecuta esto. En la barra de herramientas del programa hay un botón que se llama tal cual ejecutar, es de color verde. Le voy a dar un clic y aquí tengo ya la salida del programa. ¿Qué salida es? Bueno, dice primeramente programa para mostrar números del 1 al 100, que es la línea número 3, si no me equivoco. La línea 4, porque me salté una. Luego viene ya la ejecución del bucle, del for. Me imprime primero el 1, y como el paso es de 1 en 1, pues el siguiente es el 2, y el siguiente es el 3, y el siguiente es el 4, y así hasta que yo llego al número que delimité, que establecí como límite, que fue el 100, justo en este punto. Vemos que se está ejecutando de manera correcta, y vemos que pues fue muy sencillo, en tan solo unas líneas de código. Déjame quitar los espacios. En tan solo 7 líneas de 8 líneas, 7 líneas, resolvimos esa situación. ¿Qué hubiésemos tenido que hacer si no aplicamos este ciclo? Bueno, pues algo parecido a lo que hacemos en Excel. Tú imprimes el 1, punto y coma. Tú tienes que imprimir el 2. Tú tienes que imprimir el 3. Ir copiando y pegando. Y como te puedes dar cuenta, esto pues es muy tedioso, pero es lo que tendrías que hacer si este tipo de estructuras no existiesen, ¿no? Así que este fue nuestro primer ejemplo con el ciclo for o para, utilizando el programa pseint. Es muy importante que recuerdes todo lo que te mencioné, si no le das una leída, una repasada al video. Voy a minimizar esto, pasamos con nuestro ejemplo número 2. Este ya va a ser más rápido. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, pues imprimir todos los números pares desde 2 hasta 300. Tengo el inicio, tengo el fin, tengo el para, y aquí i va a comenzar en 2, va a terminar en 300, pero va a tener un incremento de 2, y luego vamos a imprimir i. Tengo que imprimir todos los números pares. Así que vamos a realizar este pseudocódigo, o hacer la adecuación del que ya tengo mejor. Así que lo primero que tengo que hacer es cambiar el nombre. Proceso de 2 a 300, o pares de 2 a 300. Ahí ya está. Trabajo con la misma variable, en este caso es i. Imprimir, aquí sí va a haber cambios para mostrar números pares de 2 a 300. Ya estoy indicando que va a ser mi programa para que tanto yo como los usuarios no tengan problema.
Aquí tengo que cambiar. El punto inicial era 2. Para i igual desde 2 o desde 2 hasta 300, hacer, y luego ya imprimo ese valor. Vamos a verificar. Voy a ejecutar. Nuevamente me acerco, le doy clic en ejecutar. Me voy al inicio para ver cómo funciona. Tengo la línea que me describe qué hace mi programa, que muestra los pares de 2 a 300. El primero que imprime es 2, lo cual es correcto. Luego imprime el 3, luego el 4, y aquí vemos que hay un error. ¿Qué me faltó, muchachos? ¿Por qué me imprime el 2, el 3, el 4, el 5 y no el 2, el 4, el 6 y así? ¿Qué faltó? Es aquí. ¿Te acuerdas? Chécalo en pantalla. Esta parte que dice incremento, justo aquí, es lo que me faltó colocar. Yo la omití, y acuérdate que cuando la omitimos, de hecho es hasta el 2, pero bueno, ahí ya no se ve. Aquí está. Acuérdate que cuando no colocamos el incremento, automáticamente se determina que este va a ser de 1. Así que hay que agregarlo para que nuestro pseudocódigo funcione de manera correcta. Yo coloco con paso 2 y eso es lo que me faltaba. Nuevamente me voy a acercar, ejecuto y vamos a ver. Tengo la línea que describe lo que hace mi programa, empieza de manera correcta en el 2 y ahora ya funciona. Ya tenemos el 4, luego el 6, luego el 8, luego el 10, luego el 12 y así hasta que llegamos al número 300, de 2 en 2. Bien, una vez que verificamos esto, vamos a pasar con nuestro ejemplo número 3. Yo escucho, ¿hay alguna duda o comentario hasta este momento? Y déjame salir para revisar si sí o si no. Bien, pareciera que no. Bueno, pues voy a continuar. Retorno. Ahora, ejercicio siguiente. Tenemos que imprimir todos los números impares desde el 1 hasta el 300. Ya lo tenemos. Números impares. ¿Quién me propone una modificación? Para que vayan despertando. ¿Quién me propone una modificación para este pseudocódigo? ¿Qué le muevo para que ahora imprima los impares? Bueno, yo aquí te voy a ayudar. Impares de 1 a 300. Y aquí le cambio. El nombre del proceso es impares de 1 a 300. Pero ¿qué tengo que modificar aquí en el ciclo para? Escucho y leo. Gracias, dice con paso. ¿Será? ¿Qué propones? ¿Hacerlo? ¿A qué lo cambio? A 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ideas, muchachos? Nuevamente en la diapositiva. ¿Qué dice mi pseudocódigo, mi algoritmo? ¿Dónde tengo que empezar? ¿Cuál es el punto inicial? El punto de partida, ¿cuál es? ¿Qué valor? Ahí lo puedes ver claramente. ¿Dónde comienzo? ¿Quién me dice? Anímense, muchachos. ¿Dónde empiezo? Para ahí.
¿En qué punto? No puedo creerlo, lo estoy hasta seleccionando para que simplemente me lo digan. ¿En dónde empiezo? ¿Cuál es el primer impar después de 0? Empieza con U y termina con O. Ok, pues eso es, empiezo en 1. Ahí ya lo cambié. Hasta 300. Con paso 2. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues fíjate bien, antes de que veamos la salida. ¿Qué demonios va a hacer esto? Bueno, pues nuestro paso inicial es 1. Perdón, nuestro punto de partida es 1. Como el incremento es de 2, el siguiente paso debe mostrar el 1 incrementado en 2. Y 1 más 2 nos da 3. Y el siguiente paso hace que I se incremente en 1. De hecho es I más igual a 1. O I es igual a I más 1. Y en este caso, pues el siguiente paso hace que I valga 4. El siguiente, perdón, estamos con el I más igual a 2. Aquí. El siguiente va a ser 5. Y luego al 5 le tenemos que sumar 2 y nos va a dar 7. Y así, hasta que lleguemos al 300. Muy importante que distingan más bien de todos los parámetros que ocupa el ciclo para la utilidad de cada uno, ¿no? Entonces déjame borrar. Y vamos a ejecutar, a ver si esto sí funciona, y si no, habrá que corregirlo. Ejecuto. Se supone que me tiene que dar los números impares. Ya tengo el primero, que es 1, funciona correcto, y el siguiente es 3, y el siguiente es 5, y el siguiente es 7, y así me va dando todos los impares hasta el número 300. Pero como no cuadra, porque el siguiente número impar sería 301, pero es mayor a 300, por eso ya no se muestra ese valor. Así que llegamos hasta el 299. Este fue nuestro ejemplo número 2, si no me equivoco. Así es que déjame colocar en pantalla nuevamente la presentación para ir al siguiente ejemplo. Y es este que tengo ya aquí listo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, pues tengo que imprimir los valores comprendidos entre 460 y 500 en orden inverso. O sea, 500, 499, 498, 497, como lo tengo especificado en la lista de abajo, ¿sale? Empezando en 500 y terminando en 460. Y fíjate en el pseudocódigo, en el pseudocódigo y en el algoritmo de la parte izquierda, ¿dónde tengo que empezar? Bueno, tengo que empezar justo en este 500, tengo que terminar justo en este 460 y el paso o el incremento en este caso es negativo y corresponde a menos 1. Y luego imprimo I. Muy sencillo también. Así es que vamos a ver cómo funciona, cómo lo implementamos. Aquí se va a llamar el proceso regresivo. Definimos ahí como entero y aquí programa para mostrar números de 500 a 460. Eso es lo que va a ser nuestro programa. Punto y coma al final. Paso inicial, ¿cuál es, muchachos? El punto de partida para ahí, ¿cuál era? ¿Quién me lo grita? ¿En dónde tenía que empezar? No, este tiene que llevar así, mira. Números comprendidos entre 460 y 500 en orden inverso. ¿En dónde empezamos? Está en el algoritmo de la parte izquierda. Ahí lo puedes ver ya. Correctamente, correcto. ¿Y dónde tengo que terminar?
¿Hasta dónde me detengo? 460. 460. ¿Con paso qué? ¿O la borro? ¿Con paso qué? Si tengo que ir de uno en uno, pero hacia atrás, el paso es -1. Porque tengo que ir, repito, al 500 le tengo que quitar 1. A eso que me dé le tengo que quitar 1. Y es el ciclo, esa es la parte que se repite. 500 menos 1, 499. 499 menos 1, 498. 498 menos 1, 497. 497 menos 1, 496. Y esto es lo que va a ir haciendo automáticamente mi ciclo para. Así es que vamos a ver si esto funciona. Me voy a ir por aquí arriba. Y aquí tengo ya el resultado. Vamos a ver. Empiezo con mi descripción. Programa para mostrar números de 500 a 460. Empiezo con el 500, termino con el 499, sigo con el 498, 497 y así hasta llegar al 460. La maravilla de esto es que cuando tú lo estés haciendo en tu teléfono o en la computadora, en tu casa o en la escuela, te vas a dar cuenta si estás bien o si estás mal. No tienes que decir, oye, profe, me revisa para ver si estoy bien. No, o sea, tú automáticamente, ejecutando tu programa, te das cuenta si esto funcionó o si de plano, pues no funcionó. ¿No? Iba a decir que nos convertíamos en otra cosa, pero no, que me regañan. Bien, pues esto fue el ciclo para. Vimos 4 ejemplos con ese ciclo y ahora toca ver el while y el do while. Por favor. Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda parte de las estructuras cíclicas o repetitivas y en este caso toca ver el while. Vamos a ver que no escribí. While y do while. El mientras y el hacer mientras o repetir. Bueno, pues la diferencia con el ciclo para es la siguiente. Con estos dos los podemos utilizar cuando no conocemos el número de repeticiones o iteraciones que vamos a ejecutar la instrucción o bloque de instrucciones. Ya los tenemos aquí, while, do while. Ahora también dice en la parte inferior que estas dos las vamos a diferenciar en que la verificación de la condición para repetir el ciclo se hace al inicio con mientras o con while y lo hacemos al final con el do while. Esas son las dos características que diferencian a cada una. Se ven de esta manera. Con while yo establezco la condición al inicio y luego ya viene un bloque de instrucciones que voy a repetir y con do while lo hago de esta manera. Tengo mi bloque de instrucciones y la condición va en la parte final, en este punto, condición. Así que vamos a ver de qué trata cada una de estas dos instrucciones que nos faltan todavía por ver. Sintaxis del mientras o while o repetir, ¿no? O sea, ya te lo decía al inicio, hay que tener cuidado con estas traducciones. Lo comienzo, en segundo lugar coloco mi condición, termino por acá, sigo con mi flujo del programa en la parte inferior y aquí tengo las instrucciones que se van a repetir. El diagrama de flujo lo tenemos en la parte derecha. Tengo un condicional, ya conoces el símbolo, es este rombo. Tengo esta condición, por ejemplo, si i es menor o igual a 3 y esto es verdadero, mientras que mi condición o este valor de i se mantenga por debajo de 3, esto se va a considerar verdadero y yo voy a realizar la acción 1, voy a realizar la acción 2 hasta la acción n y luego voy a evaluar si esa condición todavía es cierta. Si es así, sigo en este ciclo mientras sea cierta y cuando deje de cumplirse yo salgo del ciclo. Por ejemplo,
Si quisiéramos imprimir los números en pantalla, yo tendría que colocar algo así. Un while, por acá mi condición, mientras que i sea menor o igual que 3, yo tengo que hacer lo siguiente. Imprimir i. De hecho ya me fui muy debajo ahí con la llave, pero voy a imprimir i. Sin embargo, una característica que estuve a punto de olvidar es que tenemos que llevar el control del contador nosotros mismos. Acuérdate que el ciclo for lo lleva automáticamente, pero aquí no. El while tengo que, con el while y con do while tengo que controlar yo esa suma. Así que el incremento aquí va a ser de 1. Quedaría de esta manera. Y entonces i es igual a i más 1. Vamos a ver cómo quedaría esto. En un primer momento la condición es, para que esto se ejecute, es que i sea menor o igual a 3. Entonces tenemos que inicializar nuestra variable i, muy importante también, decir dónde va a comenzar. Y en este momento lo estoy haciendo y estoy diciendo que i va a comenzar en 1. Así que lo primero que se hace es ver que en este momento i vale 1. Y se pregunta, ¿1 es menor que 3? Y 1 sí es menor que 3, así que se hace la acción 1. ¿Qué acción va a ser? Bueno, pues se va a imprimir en pantalla el número o el valor de i, que en este caso es el 1. Acción 2, bueno, pues la hacemos, i es igual a i más 1. Dicho de otra manera, 1 es igual a 1 más 1. Y esto me da 2, así que en este momento i vale 2. Y se pregunta, ¿2 es menor que 3? Como eso es cierto, se imprime ahora el valor de i, que corresponde a 2, en pantalla. Y luego se dice, 2 es igual a 2 más 1, o sea, i es igual a i más 1. Esto me da 3, así que en este punto i vale 3. Y se pregunta, ¿3 es menor o igual a 3? Bueno, no es menor, pero sí es igual. Así que se muestra en pantalla ese valor de i, que en este momento es 3. Y se hace, 3 es igual a 3 más 1. Esto me da 4, así que i ahora vale 4. Y se pregunta, ¿4 es menor o igual a 3? Ya no fue cierto, así que continuamos o terminamos el programa, dependiendo. Esa es la manera en cómo se ejecuta este ciclo. Así que yo voy a continuar. Ya esto es lo mismo que de lo que hablé. Ejemplo 1. Una característica de este ciclo es que se puede o no ejecutar lo que está dentro de este bloque. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo con este ejemplo. Tengo un pseudocódigo para decirte si la contraseña que tú proporcionas ¿es correcta o no es correcta? ¿Cómo funciona? Bueno, pues en el paso 1 leemos la contraseña. Luego viene el ciclo o el bucle while y dice, mientras la contraseña sea diferente de Joshua, pues entonces te va a decir que se imprima que la contraseña es incorrecta. ¿Por qué? Porque fue diferente de Joshua. Por ejemplo, si yo escribo Pepito por aquí, Pepito, entonces lo que se hace en este punto, en esta línea número 2, es que se compara. Pepito es diferente de Joshua. ¿Sí son diferentes? Sí son diferentes, ¿verdad? Se ve a leguas. Como esto es diferente, esto es verdadero y se imprime que la contraseña es incorrecta e inmediatamente después se solicita nuevamente la contraseña. Si tú escribes Juanito, Pepito Juanito, se compara. Juanito es diferente de Joshua. Bueno, digamos de Joshua. Si es diferente, ¿verdad? Entonces se vuelve a imprimir que la contraseña es incorrecta. Bueno, vamos a escribir ahora Joshua en la lectura de la contraseña, que sería en este punto, justo aquí. ¿Joshua es diferente de Joshua? De Joshua, digo. No, ¿verdad? Son iguales. En ese momento, como son iguales, terminamos el ciclo y pasamos inmediatamente con la instrucción siguiente, que sería
imprimir que se ha ingresado la contraseña correcta, con lo que ya salimos efectivamente del ciclo. Pero yo te decía, ¿podríamos evitar la ejecución de este ciclo? Sí. Si desde el primer momento yo escribo la contraseña en la línea 1 que yo tengo aquí, justo aquí, si yo escribo Joshua o Joshua, se pregunta, ¿Joshua es diferente de Joshua? ¿Ya voy a cambiarle aquí a Joshua? No, ¿verdad? Son iguales. Como esto es falso, entonces directamente pasamos al punto número 4, con lo cual evitamos todo esto que está dentro del bucle mientras. Así que con este ciclo sí que podemos evitar que se ejecute las instrucciones que están dentro del bloque, o sea, nunca se pueden ejecutar o se pueden ejecutar un número determinado de veces. Lo que lo hace diferente también del ciclo do while, donde por lo menos una vez se va a ejecutar todo el bloque de instrucciones que esté dentro de este bucle. Ahora, hacer mientras, digamos, aquí ya se confunde lo que te mencionaba. Este es el do while. Bueno, ¿qué características tiene esto? Esta estructura cumple la misma función que la estructura anterior, el while. Diferencia, bueno, pues que con la estructura, mientras que en la estructura anterior, la de while, comprueba la condición al inicio, ya lo pudimos ver aquí se está comparando al inicio, en este punto que estoy rayando. El do while lo hace al final. Fíjate en qué punto, en qué momento estamos haciendo esa comparación, ¿vale? Mientras tanto, todo este bloque de instrucciones, aunque la condición sea falsa, se va a ejecutar, ¿vale? Todo este bloque se va a ejecutar por lo menos una vez, y eso puede ser bueno o puede ser malo, necesario o innecesario, dependiendo del problema que tú estés resolviendo. Entonces, tenemos nuestro inicio a la derecha en el diagrama de flujo. Tengo mi inicio, se ejecuta la acción 1, se ejecuta la acción 2, se ejecuta la acción n, y luego preguntamos, oye, ¿sí lo teníamos que hacer o no? Y si resulta que no, dices, pues ni modo, mano, ya lo hicimos una vez, ya la regamos o estuvo bien, pero ya lo hicimos. Resultó que no lo teníamos que hacer. Bueno, eso ya depende de ti como programador, determinar cuál estructura es la adecuada. O sea, no es culpa de la estructura, sino de nosotros determinar o identificar cuál es la la estructura que más nos acomoda en cada situación. En el ejemplo anterior, ¿qué pasaría? Bueno, pues pasaría lo siguiente. Yo leo, vamos a suponer que yo coloco Joshua desde el inicio, ¿no? Entonces yo coloqué esto que ya tengo en pantalla, que estoy dejando ahí, coloco Joshua. La leo en este punto número 1. Como esta condición realmente no está aquí, sino está por acá abajo, contraseña diferente de Joshua. Bueno, como yo sí escribí Joshua, pero la condición está hasta el final, me va a mandar un aviso de que la contraseña es incorrecta, cuando no es cierto. O sea, yo sí anoté la contraseña correcta, pero como elegí una estructura inadecuada para resolver mi problema, por eso estoy teniendo esos errores o esas inconsistencias, digámoslo así. Así que aquí te puedes dar cuenta de la importancia que tiene elegir la estructura correcta para resolver nuestros problemas. Yo anoté la contraseña correcta, que fue Joshua, pero como pues yo estoy programando que me imprima que la contraseña es incorrecta, que lea la contraseña después y finalmente compare, bueno, pues es mi culpa, ¿no? Es mi culpa totalmente que no esté funcionando bien mi programa. Y bueno, esto de que la condición se compare o se realice al final trae ciertas ventajas. Si necesitamos que nuestro programa, nuestro bloque de código realice por lo menos una vez toda esa ejecución de instrucciones, bueno, pues nos vamos o venimos a elegir esta estructura.
Bien, estamos a punto de terminar. Dice aquí, comparación mientras y repetir. El while, comprobación, comprueba la condición al inicio, ¿sale? Lo que ya te mencioné. El do while lo comprueba al final. Las instrucciones del bucle se ejecutan si la condición es verdadera. Aquí se ejecuta con el do while si la condición es falsa. Luego, las acciones del bucle se pueden ejecutar 0 o más veces con el while, con el primero. Y con el segundo, el do while, se ejecutan por lo menos una vez. ¿Sale? Ejemplos de problemas con estructuras cíclicas. Yo tengo 3 en este caso. Calculo el promedio de un alumno que tiene 7 calificaciones en una materia. Bueno, pues puedo usar cualquiera porque yo conozco de antemano cuál es el límite. Yo tengo que parar en 7, así que cualquiera me sirve, ¿vale? Sin ningún problema. La siguiente, leer 10 números y obtener su cubo y su cuarta potencia. Son 10 números, puedo usar el for, puedo usar el while o puedo usar el do while. Fíjate nada más, considera que aquí se está declarando esta variable y se está inicializando, mejor dicho, en 1 para que yo lo pueda incrementar. Porque si no lo incremento, entonces este ciclo se va a repetir de manera indefinida, no va a tener para cuándo parar y eso evidentemente es un error. La condición es verdadera por aquí, mientras que esto sea verdadero yo voy a estar ejecutando este bloque de código y aquí voy a ejecutar este bloque de código hasta acá, mientras que esto sea falso. Continúo. Uno más, ya esta es la penúltima diapositiva. Calcular la suma y el promedio de números ingresados. La cantidad de números es desconocida al momento de ejecutar el algoritmo y todos los números a ingresar se encuentran en el rango de 0 a 100. La carga debe finalizar cuando se ingresa un número fuera de rango. Por ejemplo, si yo tengo permitidos del 0 al 100, con un -1 o con un 101, estaría indicándole al programa que hasta ahí voy a terminar. Y esa es una buena manera de trabajar. Si yo estuviera trabajando, por ejemplo, con nombres, yo tengo que capturar un número indeterminado de nombres, pues le puedo decir al programa que cuando yo meto un número, ahí deje de capturar los nombres. O con un código especial, ¿no? Un Pascal que es cuando escriba alguien Pascal o Turboman o Megaman, bueno, pues ahí detenga la ejecución del ciclo. ¿Lo puedo hacer con el para? No lo puedo hacer con el para porque pues, no conozco cuántos datos. ¿Puedo repetir? ¿Lo puedo hacer con el do while? No, porque esto es una onda de promedios. No, bueno, no lo puedo hacer porque si el primer número ingresado se encuentra fuera del rango, ejecutaría el bucle, ¿sale? Y eso nos puede generar un error. ¿Cómo nos va a generar el error? Pues una división de 0 sobre 0 y eso pues ya ahí como que va a tronar el algoritmo. ¿Qué pasaría con este? Bueno, si yo meto un número fuera de rango, ya no voy a calcular el promedio, ya me estoy evitando ese problema y sería la estructura más adecuada. ¿Cuándo empleo cada estructura? Bueno, pues aquí está la tabla. Ya esta es la final. Dice así: debo conocer anticipadamente el número de iteraciones. Pues con el for no, con el while no, con el do while no y con el for sí. ¿En qué momento se verifica la condición? Con el while lo hago antes, con el do while lo hago hasta el final y con el for lo hago antes también. ¿Puede el bucle no ejecutarse nunca? Con el while sí, con el do while no y con el for sí. ¿Se debe modificar el valor de la condición? Bueno, pues sí, haciendo que el valor de la condición sea falsa, con este verdadero, con el do while y con el otro es automático. El bucle puede ser infinito, cuidado con esto, ¿no? Porque podemos estar trabajando de manera indefinida si programamos algo mal. Con el while y con el do while. Con el for no hay falla. Y finalmente, ¿cuándo utilizamos cada una? Bueno, con el while, cuando el número de iteraciones es indeterminado y no debe ejecutarse el bucle
cuando la condición es falsa la primera vez. Lo que vimos con el de la contraseña. Y con el do while, ¿cuándo lo debemos utilizar? Cuando el número de iteraciones es indeterminado, no sabemos cuándo vamos a parar, y el bucle se debe ejecutar al menos una vez, ¿no? Y con el bucle for, cuando sí conocemos el número de iteraciones por adelantado. De esta manera concluimos nuestra introducción a estas estructuras cíclicas, repetitivas o a los loops.